como un lenguaje más ameno también, y de alguna manera sí aborda relativamente problemas congruentes. Sí, claro. Habían dos corriendo por ahí, que nadie se vaya a quedar sin firmar nomás. Y claro, a lo mejor se abrumaron un poco en la idea de que era el libro completo. Eso como que les cayó un poco Porque en general son mucho. 300 y algo y son 179, así como... Sí, son 300 y tantas páginas. Yo recién voy en la 66. Sí. Bueno, hagamos sigamos con esta conversa y eventualmente tratamos de ponerle algún tipo de corte en el intermedio. Voy a revisar y podemos conversar y a lo mejor podemos acotar un poquito. Y bueno, vamos a hacer una clase también de eso, entonces eso tendrá que ayudarles, digamos. Ahora, lo que decía Claudia, en realidad yo les pido que sean sinceros en el fondo. O sea, si me dicen, ¿saben qué, profe? En realidad me abrumó, en realidad no entendí. Yo de verdad que prefiero volver una y otra vez a Platón y Aristóteles, ¿no? Hasta que los tengamos firmes, antes de seguir avanzando en bachiller y no sé qué, la cuestión como que, entonces yo voy a estar cada minuto más lejos y ustedes van a estar cada minuto más aburridos, y al final vamos a tener un descalabro en las evaluaciones. Entonces, eso, por favor, que tengan la confianza, digamos, de decirme, profe, en realidad demores un poquito. Y bueno, y ahora también va a estar la Tamara, que también va a poder eventualmente abrir un canal ahí, ¿no? de comunicación para poder ir adelante. ¿Está ahí? Qué bueno. Eso. No sé si alguien más todavía tiene algún... dígame. Lo que pasa es que conversando como, o sea, tenemos que hablamos y conversando con otras secciones de esta materia, ¿Sí? Por lo menos yo tengo mucho no suelto porque no terminamos de estar la materia de fisicidad. Comparado con otros cursos, sí tenemos muchas materias sueltas, porque solamente vimos 2 traductores de lo que deberíamos traducir en el semestre. Ajá, el semestre pasado. Sí, entonces están como muy perdidas en ese sentido. Bien. ¿Con quién hicieron el semestre pasado? Pamela Soto. Pamela Soto, no la conozco a ella yo. Bueno, yo también me quedé un poco corto, para ser honesto, con los que hicieron conmigo el semestre pasado. Como que también son ramos que en realidad, como bienvenidos a la universidad, chiquillos. Pero a ver, ¿cuáles son los conceptos que quizás sienten que faltaron de base para... Solamente vimos modernidad, no vimos nada más. Modernidad, sí, eso lo tenemos claro, que trabajamos el tema de la modernidad. ¿Qué vimos modernidad? Ya, este es un concepto a propósito de la idea de palabras nuevas, que es relativamente una palabra nueva, ¿cierto? No es una palabra totalmente nueva, porque la palabra me imagino que obviamente que la manejan, digamos, pero el concepto que hay detrás de esa palabrita y toda la complejidad de esa palabrita, me imagino que es algo que hemos venido abriendo y discutiendo desde el semestre pasado con Psicología y Sociedad. No. ¿Cómo no? Es que solamente vimos un autor y... ¿Cuál autor? ¿Cuál fue el que no me anima. Claro, ni siquiera el la malestar de la cultura, bien que como... Ah, bueno, el malestar de la cultura es una gran cosa, ¿no? Y fue al final del semestre y fue porque lo tenía que pasar así ya. Creo que después de eso no vimos ninguna. Oiga, pero Dígame. ¿y no existe la posibilidad como de, en vez de leer un texto tan largo, poderse acompañar porque uno no le alcanza a hacer la Ni siquiera impresión? imprimir. Y eso es lo que al final como que entorpece un poco el trabajo, Sí. leerlo como en el computador. Yo Como soy de leer también, textos menos concedo todo textos. eso porque yo no leo en el computador. ¿Sabes qué? Me carga. O sea, como de leer más texto tal vez, o sea, de distintos autores, pero en cantidades más cortas. Sí. Es que es un clásico, cabros, en realidad este hay que leerlo, como O que elija sus capítulos. es así disciplinante, como que en realidad hay que meterse esto en la cabeza, ¿me entienden? Como que hay que pensar con estas lógicas, como que apropiárselas, metérselas debajo de la piel y tener la capacidad de entender, como más allá de saber la historia, irse a los detalles, en el fondo, como que, y por eso hay que leer el libro entero, porque hay que apropiarse de una lógica
internalizarla en el fondo, como que desarrollar capacidades de pensamiento científico, como que es algo total y drásticamente, como ya vimos la semana pasada con Bachelard, o ya alcanzamos a mencionar un poquito, es algo drásticamente opuesto, contrario a la opinión. Una opinión es una opinión, está fundada, ya vamos a volver sobre eso, especialmente sobre criterios como subjetivos, diríamos. Conocimiento científico, no. El conocimiento científico tiene criterios de rigor, etcétera, etcétera. Vamos a volver sobre eso. Pero por eso es tan importante la idea de Kuhn, de las revoluciones científicas. Porque en el fondo lo que él hace en este gran texto clásico es precisamente una historia de cómo se construye el pensamiento científico, especialmente en la modernidad. Claro, va siempre a Aristóteles y a Platón, el clásico, pero sobre todo propone una matriz analítica para comprender los procesos de evolución, de desarrollo de las ciencias. Y él lo llama revolución científica, ¿cierto? Cada progreso que da la ciencia en cada uno de sus campos, Kuhn lo concibe como un momento de revolución científica. Ya lo decíamos también un poco con Bachelard la semana pasada, que los conocimientos siempre se desarrollan contra, decía Bachelard, ¿se acuerdan? Contra un conocimiento anterior. Kuhn dice más o menos lo mismo. Dice que en algún minuto la ciencia normal entra en crisis y en ese momento empiezan a competir distintos paradigmas. Vamos a volver sobre esto muchas veces, así que no se abrumen. Aparecen distintos paradigmas en competencia hasta que finalmente uno logra predominar sobre los otros y que tiene la característica de que va a dar respuesta a los problemas que el paradigma hegemónico anterior no daba. ¿Cierto? Esa es la lógica de las revoluciones científicas, es lo que tienen que entender y asumir, o sea, aprender del texto de Kuhn. Y vamos a darle vueltas, por supuesto, varias. Eso, pero quiero insistir en la idea de la confianza todavía otro poco, para escucharlos, cómo lo están recibiendo. Ya me queda más o menos claro que las lecturas fueron un poco abrumantes, que efectivamente el tema de leer en pantalla no es lo más ameno y que acá se les hace difícil imprimir tanta cantidad. Ese es su al mes, claro. Si yo les doy las 300, se les va. Bueno, 250 hojas igual a que son 150, si son 300. Pero el único gran problema es que tenemos otros ramos. Además tienen otros ramos, pero ninguno tan importante como este. Claramente. Sí, entiendo eso. Bueno, vamos a tratar de hacerle un pequeño corte al libro. Sin embargo, insisto en la idea de que es un libro más bien histórico, entonces hay que leerlo como en conjunto, ¿cierto? Y eso, pero bueno, vamos a hacer una clase más al detalle en la próxima semana, sobre todo. Y ahora, en realidad, bueno, yo lo leí de nuevo, obviamente, lo encuentro notable, pero ¿saben qué? Me quedé pensando tanto. Hola, Avanti. Hola, bien. Y ¿saben qué? Como que quiero volver atrás, en realidad. Quiero volver un poco a lo que ya hemos revisado. No sé si les parece a lo mejor redundante o se les vuelve pesado, pero quisiera que volviéramos, aunque sea rápidamente, un poco atrás y volviéramos a tomar a Bachelard desde el principio, porque si parto desde donde lo dejamos, en realidad yo creo que, como por pasar la materia, no sé si voy a ir dejando demasiados hoyos en realidad atrás. Hola, avanti, avanti, avanti. Entonces, nada, esa es como la propuesta. Podemos, si es que hay preguntas igual, y tratar de tener en vista el texto de las revoluciones científicas, pero tengo la inquietud de que pudieran haber baches y no quisiera que avanzáramos con baches. Entonces estamos cerrando esta primera unidad, ya viene la evaluación debería ser en 2 semanas, ¿cierto? Aquí tenemos nuestra programación. ¿Profe? Dígame.
¿Y cuántas ayudantías deberíamos tener antes de la selección? No va a alcanzar a tener demasiadas, porque mira... Claro, porque yo le mandé un correo y decía que hoy día no había, por lo menos que me trató. Sí, alguien me escribió, Camila Moreno. ¿Quién es Camila Moreno? No, yo escribí a mi ayudante, me dijo que hoy día no había, por lo menos. ¿Y quién es tu ayudante? Lo debería saber yo. ¿Tamara? Tamara. ¿Y cómo llegaste a ella sin...? Porque acá parece. Ah, ya apareció de una. Bueno, bacán. Súper. Sí, Tamara es nuestra ayudante del curso. Ella les contaba a los que llegaron primero. Que, bueno, estoy haciendo todo este discurso por eso. Como que durante la semana estuve buscando ayudantes para este curso y me costó un montón, en realidad, conseguir ayudantes porque parece ser que es un curso que no goza de muy buena fama al interior de la escuela. Parece que es difícil y como que... Entonces tuve un par de postulantes que primero tenían interés y después les dije, mira, esto es lo que vamos a enseñar, y me dijeron, escucha, profe, en realidad, como que, claro, como que en realidad tengo mucho pega, tengo otros ramos, que en realidad... Y bueno, entonces, por eso esta reflexión también, como que dije, carajo, estoy hilando demasiado apurado quizá, eventualmente está bien hacer una pausita, digamos, y volver sobre las preguntas y qué sé yo, aunque sea redundante para algunos, puede que sea necesario para otros. Claro. Sí, la ayudantía va a empezar la próxima semana, y yo recién me voy a poder juntar con Tamara a preparar lo que va a ser la ayudantía mañana. Entonces no les tengo preparado para hoy ningún discurso consensuado con ella. Pero básicamente lo que sí le he pedido es que la ayudantía va a ser un apoyo fundamental para la elaboración de los trabajos finales. Como que en eso vamos a tener que centrar muy firmemente la ayudantía, y entonces vamos a probablemente calendarizar las ayudantías por autor, y entonces vamos a tener también cada autor con un grupo de trabajo que va a tener la obligación radical de asistir a esa ayudantía y aprovechar esa ayudantía para preparar su trabajo. Las ayudantías no son obligatorias, pero todo el mundo que quiera ir puede ir en el fondo, solo que para algunas ayudantías sí va a haber como especial relación, digamos, con los grupos que elijan un autor, y van a haber ayudantías para cada uno de esos autores. Entonces, eso. Y vamos a empezar la próxima semana. También, en principio yo tenía una lista de 9 o 10 autores, tal vez también haya que recortar un poco, y eventualmente pensé también que, claro, al principio había pensado un autor, un grupo, eventualmente podemos pensar un autor, dos grupos, cosa de también tener puntos de comparación, o igual son autores gigantes, entonces eventualmente se puede acotar un tema de un autor, un tema de otro, del mismo autor para dos grupos. Lo voy a pensar bien con ella mañana, con la Tamara, y con lo que me digan ustedes también ahora, en el fondo. Como que, yo insisto en mi pregunta, ¿se está entendiendo, chiquillos? ¿Están haciendo las lecturas? Y si no es así, dale que volvemos atrás y hasta que puedan tener las palabras nuevas suficientes, digamos, para avanzar con comprensión, con la justa comprensión. Así que atentos a sus comentarios, escucho. Comentarios, preguntas, opiniones, sentimientos, minuto de confianza. Dígame. Y no existe la CAP, no sé si como correlacionar la materia que estamos viendo, que es muchos años muy atrás, ¿Sí? porque estos son realidades que aún continúan en el día de hoy. Y ocupar esos ejemplos del día de hoy para explicar algo tan antiguo que nosotros no podemos vivir, incluso nos cuesta más entender. Sí. ¿Podría ser eso? La idea es, la pregunta es si se puede tratar de contextualizar al presente. Claro, para que nosotros tengamos un entendimiento de algo que no vivimos, y quizás ya se han creado nuevas palabras para esas palabras tan antiguas que nosotros sí ocupamos del día a día. Entonces, así más o menos
entendemos mejor algo tan... Sí, vamos a tratar de ponerlo más en concreto. Yo hago un esfuerzo igual, pero a veces hay cosas que en realidad son como son. En esto como que en realidad tienen 2000 años de antigüedad, pero ahí están firmes como una roca, digamos, y entonces hay que entenderlas como son. Sí voy a tratar de insistir en un esfuerzo de tratar de traerlo más al presente, digamos, y buscar ejemplos de cosas que puedan ayudar a hacerlo más entendible. Fue la persona que me escribió. Sí, tú me escribiste ayer por el chat. Sí, por la misma ayudantía. sí, por lo que te decía, o lo que les decía a todos ahora que vamos a empezar la próxima semana. No, Camila Morales me escribió. Camila Morales, Camila. Eso. Ella Ya. escribe para el libro. Por el libro, claro. Ya, entonces bueno, tenemos nuestra primera prueba el 15. Y estamos, voy a ver la pared, estamos a primero. Y nos queda una clase entre medio. Entonces dijimos que el 9 no vamos a tener ayudantía, pero que sí el 9 del 9 sí tendríamos ayudantía. Anti. ¿Se entendió? Creo que sería El 8. Caray, me equivoqué. El 8. Ahí sí. El mismo día, efectivamente es el mismo día que hacemos la clase en la mañana y tenemos la ayudantía en la tarde, entiendo que a las 2. Entonces, ¿qué sucede? Que teníamos puesta en esta sesión 5 que tenemos hoy la idea de Kuhn. Sin embargo, yo estoy haciendo toda esta vuelta y quiero volver atrás con la idea de paradigma, o sea, todavía de obstáculo epistemológico, e incluso más atrás, incluso si hace falta volver sobre la idea de la modernidad, la va a volver. ¿Allá había una pregunta antes, Claudia? Después. Creo que ahí en la ayudantía no se podría hacer como tipo un resumen. Sí, vamos a ver qué está en condiciones de ofrecerles la Tamara. Podemos tratar de que las ayudantías funcionen como un nuevo esfuerzo de resumen, pero en realidad no es la idea que la ayudantía se vuelva como una cátedra paralela, en el fondo. Como que yo ya de alguna manera he venido haciendo resúmenes o presentaciones de las ideas de los textos, en el fondo, entonces como que volver a hacer la misma clase en la ayudantía, no sé si es lo que mejor contribuye, digamos, al esfuerzo pedagógico en general. Lo que sí he pensado es que la ayudantía tendría que funcionar de manera muy importante como apoyo a la lectura y a los trabajos. Entonces, si llegan ustedes a la ayudantía con sus textos leídos, con sus textos subrayados, yo creo que va a ser mucho más fácil para la Tamara recibir las preguntas. Oye, ¿qué pasa aquí cuando Kuhn dice que no sé qué? La cuestión, a ver, leámoslo, en fin, démosle una vuelta y ya, lo entendemos. ¿Me entiendes? Entonces sí, tenemos que ir ajustando. Yo insisto, lo que a mí me importa es que logren aprender al menos un poquito, digamos, como que tampoco es que en realidad esto se va sumando, ¿sabes? Que en realidad yo también hice este curso en primer año y también estuve en la situación de ustedes en que me hablaban de la filosofía de la ciencia y en realidad como que uno no tiene las categorías todavía para poder ubicar en su mapa conceptual las ideas que están circulando. Pero así se empieza. Están iniciándose, entonces, bueno, van a agarrar, no sé, si yo pongo 10 palabras nuevas, digamos, a lo largo del curso, que agarren 4 o 5, ya eso les va a permitir tener ciertas herramientitas para que a la otra vuelta ya tengan una pequeña matriz, digamos, donde ir ubicando los saberes y los conocimientos que tienen que ir desarrollando. Y esto, chiquillos, también pasa que en realidad la profesión uno tiene que rasgársela con sus propias manos igual y en realidad las clases no son nunca suficientes, la bibliografía obligatoria es siempre limitada,
y ahí tendrán que ir ustedes encontrando sus caminos, digamos, sus temas, y pudiendo investigar, estudiar, de manera también como por iniciativa personal. Pero vamos a hacer el mejor esfuerzo por que las ayudantías y las clases y todo lo que aquí pongamos en circulación pueda digerirse, digamos, de manera nutritiva, para seguir con la metáfora nutricia. Y bueno, vamos a invitar a la Tamara, no sé si la Tamara puede venir a esta clase en la mañana, pero vamos a tratar de estar muy cerca con ella también, entonces para que fluyan de la mejor manera las preguntas, los problemas, las inquietudes, las necesidades, ¿sí? Ya, entonces, vamos a volver hoy día un poco atrás y vamos a dejar la próxima semana para una clase pura y dura de Kuhn, en que vamos a tratar de meterlo todo en un esquema, y para eso además yo voy a, en la pausa, tratar de revisar, bueno, estuve revisando el texto, y claro, efectivamente hay algunas cosas que eventualmente podemos leer más rapidito, pasar por alto, y hay algunas sí que yo les voy a decir, esto tienen que aprenderse. Claudia. Los grupos de final, Sí. ¿esas van a ser las mismas lecturas? Los mismos autores. Los mismos autores, no necesariamente exactamente todas y las mismas lecturas. ¿Y eso lo van a usar en qué momento? Con la ayudantía. Desde el comienzo. Desde el comienzo, claro. En realidad, la tarea para ustedes va a ser armar grupos de 6. Yo no sé si ya se conocen, me imagino que ya llevan un semestre, más o menos han logrado establecer vínculos, porque en realidad el semestre pasado me pasó que armé los grupos de trabajo a la primera clase y en realidad quedaron las personas que estaban sentadas juntas. No fue muy criterioso. Entonces este semestre más bien yo pensaría que ustedes ya se conocen un poquito y tienen algunos vínculos de afinidad o temáticos, entonces que armen los grupos en virtud de esos criterios, digamos, que ya han trabajado juntos. Además yo siempre les digo, por favor chicos, en primer año es fundamental en realidad armar equipos. En realidad esto es una cuestión de formarse, van a estar 5 años juntos y en realidad tienen que armarse su nicho en el fondo y tienen que armarse su grupito y claro, no digo que siempre tengan que trabajar con los mismos, digamos, pero en general es bueno tener un grupo 2, 3, 4, a veces uno no está, a veces qué sé yo, toca otra sección del curso, en fin, pero sí tener un grupo donde uno va armando un código común, se establecen ciertas pautas de relaciones, entonces fluyen después también mejor los trabajos, uno se va conociendo, se va entendiendo, va tomando ideas, presupuestos en conjunto, etc. Así que bueno, esa es la primera tarea para la próxima semana, que ya empiecen a ver quiénes son sus compañeritos y entonces para la próxima semana tengamos ya los grupos. Son 60 alumnos, a grupos de 6, 10 grupos. 10 grupos. 10 trabajos. Caray. Ya, entonces sesión 7 vamos a tener nuestra prueba. Vamos a alcanzar aquí a hacer una pequeña ayudantía nada más. Entonces, en realidad, cuidado con la Tamara, tampoco la vayan a asfixiar, digamos. Yo quería saber si pero no sé si se podría dar como un temario antes de la celebración. Absolutamente, claro. Lo damos al tiro si quieres. Sí, lo damos al tiro. ¿Son alternativas o de desarrollo? Una de desarrollo y 16 alternativas. Esa es la prueba. 0,25 cada una, son 4 puntos, 4 por 4, 16, ¿sí? Y 2 puntos la pregunta de desarrollo, que les voy a poner 3, y tienen que elegir una. De 3 preguntas de desarrollo, de 3 preguntas de desarrollo, van a poder elegir una, esa vale 2 puntos. Y después 16 alternativas. Esa va a ser la prueba. Para mí es muy importante saber cómo escriben, chicos. En realidad, yo no evalúo contenido, evalúo lectoescritura. Sí. ¿Es con apunte? No, porque como es con alternativas, no puede ser con apuntes. Claro, si hubiera sido de puro desarrollo, el semestre pasado la hice con los libros encima, pero en realidad no, esta vez va a tener que ser
así a capelleño nomás. Diga. Yo, bueno, tengo un problema de escritura en la mano y lo escribo también, pero no sé si, sí, o sea, esto lo va a Sí, no, yo escribo igual. Sí. entonces lo va a entender. O sea, yo, sí, hay una diferencia entre la letra, que puta, ustedes ven. Hola, Avanti. Avanti. Con los fármacos que tomo, Entiendo. o el uso, Ya, tranquilo, no hay problema. No, lo que quiero decir es que, bueno, ustedes ven que yo escribo terrible. Pero lo que quiero decir no es calidad de la letra. A mí me hubiera gustado hacer mejor caligrafía de niño, pero en realidad, escuela pública, en los 80, imaginarán ustedes lo que era. Lo que sí quiero insistir es ortografía y especialmente puntuación. Especialmente puntuación. Punto por conectar. Exacto, puntos por donde pone el punto. Efectivamente, los párrafos, chiquillos, un párrafo, una idea. No más de una idea en un párrafo. El punto aparte, la coma, son cosas fundamentales para la expresión de las ideas. En el fondo, ¿no? Y no es preciosismo estético, sino que es ética. ¿Me entienden? Como que la forma produce también calidad. ¿Me entienden? Y entonces no es lo mismo escribir... Pucha, siempre olvido estos ejemplos, pero... Pero hay palabras, muchas, digamos, como... se me viene ahora el sé y el sé, digamos que... Entonces no es lo mismo decir yo sé y yo sé. Entonces si le falta el acento... bueno, esto es muy elemental, pero hay cosas que, o la coma en el fondo, como que cuando hay una coma que está mal puesta, cambia el sentido drástico de la... Entonces, preocúpense de eso, ¿me entienden? Como que, y a eso también, no se va de 0 a 100, a mí me costó un montón aprender a escribir, hoy día ya lo hago impecablemente, pero es un trabajo, es un esfuerzo. Y es un esfuerzo que tiene dos patitas, en el fondo. Uno, el ejercicio de la práctica, hay que escribir hasta que uno aprende. Y el otro es el ejercicio de la lectura, chiquillos. O sea, mientras más uno lee, naturalmente va mejorando su capacidad de comprensión lectora y de expresión escrita. Ya, se me empezaron a distraer. ¿Qué pasa tanto cuchicheo? A ver, ahí. ¿Cuál es el asunto? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre el C y el C? Ah, y este C es de saber, con el acento, ¿cierto? Y este es, ¿qué es ese C? No es una preposición. ¿Qué es el C? El C contiene Si se fuera, por ejemplo. ¿Cómo? Si se fuera. Sí, es claro. Si se fuera, si él se fuera, y si se fuera con acento, miren, si se fuera, con una pura coma y un acento. Si se fuera, o si se fuera, ¿me entienden? Se con tildes de saber. Se con tildes de saber, claro. Se con tilde es el verbo saber, sí. Y se, este otro, no sé qué es, pero no es una... ¿Cómo lo podríamos morfológicamente definir? Para todo lo demás. Para todos los demás. Claro. Pero bueno, se entiende la idea, ¿no? Está bueno el ejemplo. Si se fuera, ¿y qué pasa si el profe se fuera? Si se fuera el profe, o si se fuera. Otra cosa, ¿ven? Y así hay un montón de... Claro, no es lo mismo, se decía en los 80, que no sé qué, en fin. Ya, entonces eso, cuiden su... Sí, vaya vamos. Allá vamos.
El ejercicio de volverse profesionales también pasa por desarrollar estas habilidades que, chicos, por favor, péquenme. El ejercicio de volverse profesionales pasa de manera muy sustantiva por esto que llamamos el desarrollo de las, comillas, habilidades blandas, ¿cierto? Que son súper fundamentales finalmente, claro. No es el saber duro de la filosofía, sino que es la expresión escrita, es la capacidad lectora, es la capacidad de relacionarse correctamente con los demás, en fin, son, comillas, habilidades blandas que al final, cabros, en realidad hacen la mitad de la profesión o más, ¿entienden? Eso. Ya, el temario, no sé si queda una pregunta todavía antes o nos vamos con el temario. Vamos con el temario. Ya, el temario es exactamente lo que hemos visto en las clases. Bibliografías que hemos visto en cada una de las clases. Entonces, ahí está. ¿Pero va a ser el temario como de los autores o de los pensamientos? De la bibliografía. Y vamos a revisar, sí, vamos a volver al principio, ¿sabes? Y todo lo vamos a mirar de nuevo. Coiré con las paginitas que les di, que eran como 80, no me acuerdo, y que ahí lo que el corte que traté de hacer es como de presentarles una historia de las ciencias desde Platón y Aristóteles, digamos, hablamos largamente aquí sobre lo que fue, porque es siempre muy significativo como ejemplo además, de lo que fue el cambio paradigmático, ¿cierto?, de un universo ptolomeico a un universo copernicano, y en fin, todo el problema de ir construyendo la ciencia moderna, a propósito de las palabras nuevas. Ya, eso lo leímos más o menos en Coiré, ¿sí? Hay grillitos. Sí, lo leímos en Coiré, más o menos, digamos, es la historia de la ciencia. Vamos a revisar un poco de nuevo. Después, en Bachelor, nos dedicamos, y vamos a entrar de nuevo, con una idea fundamental, ¿cierto? Que es la de obstáculo epistemológico. Y ahí habían solo 20 paginitas, pero que en realidad están bien áridas, así que la semana pasada alcanzamos a ver la introducción y ahora vamos a avanzar en las ideas de todavía otro poco del obstáculo epistemológico. Y finalmente lo último que va a entrar va a ser Kuhn, que va el libro completo, pero lo vamos a ajustar un poco y van a ver que es un libro más fácil en realidad que evidentemente que estos otros dos que son franceses. A mí me gustan los alemanes, yo como estos franceses que dan la vuelta y otra vuelta más, pero bueno, son lo que nos propone la escuela y son las lecturas obligatorias y tenemos que manejarlas. Entonces, Coiré las paginitas que están dadas, Bachelard las paginitas que están dadas y Kuhn en principio el libro completo, pero les voy a hacer la concesión de ajustarlo un poco también. Y vamos a tener esas materias. Entonces, ¿qué es esto? Historia de las ciencias, obstáculo epistemológico, y revolución científica. Ya, y la revolución científica es donde hay, no sé si son los mismos que puse acá, imagino que sí, paradigma, matriz epistemológica, ciencia normal y revolución científica. Claro, anomalía agregué aquí, ya vamos a discutir sobre eso, pero que había dicho paradigma, matriz.
¿Mucho regla de anomalía? Paradigma nomás. Paradigma y ciencia normal, y aquí es donde sí estaría la idea de anomalía. Sí, ese es el paradigma, ese es el temario. ¿Está claro? ¿Preguntas? 3. O tiquitaca. Súper. Okay. Ya, historia de la ciencia entonces, la idea de obstáculo epistemológico y la idea de revoluciones científicas, especialmente, aquí hay una lógica en realidad que tienen que dominar, que es la de paradigma, ciencia normal y revolución científica. Donde en el momento de que hay un periodo de ciencia normal surge una anomalía en la ciencia, y entonces eso va a mover una revolución y un cambio de paradigma. Pero vamos a hablar de eso. Oiga, ¿y abajo qué dice? Abajo dice revolución, compañero. Eso. Esa es la prueba. Una pregunta de desarrollo en una plana. Me importa mucho saber cómo escriben cada uno. Haría puras pruebas de desarrollo y para la casa por escrito en computador si estuviera permitido. En realidad no está permitido. Las pruebas solemnes deben ser, me llegó un corrón el semestre pasado, todavía me duele un poco, cuando hice una prueba para la casa y después en realidad me dijeron que no, que las pruebas son en aula y que no hay discusión. ¿Qué es? Ya. Ya, vamos a volver atrás, chicos, porque de verdad que yo no quiero que se queden con baches, sino que más bien prefiero que aprendamos los cimientos bien claritos antes de seguir hilando la quinta vuelta de la vuelta y perdernos. Entonces, ya, vamos a mirar. Me gusta la idea de palabras nuevas. Una de esas palabras nuevas es modernidad. Nos decía la compañerita de aquí adelante, no sé cuál es su nombre. ¿Perdón? María José nos decía que en realidad se quedaron un poco el semestre pasado con algunas inquietudes, digamos, respecto de si es que habían logrado tener todos los conceptos que el semestre pasado deberíamos haber logrado incorporar, y lo formuló en un términos de palabras nuevas, que estamos aprendiendo nuevas palabras que nos van a permitir, como yo les decía, ir armando un marco teórico, digamos, individual de cada uno, y sobre eso ustedes van a poder ir avanzando en su formación y sumando conocimientos. Entonces, bueno, dentro de estas palabras nuevas que empiezan a surgir en esta carrera que ustedes comienzan a estudiar, en esta disciplina que comienzan a conocer, la primera idea nueva que apareció el semestre pasado, ya vamos a volver hasta el semestre pasado, es la de modernidad. ¿Qué es la modernidad? A ver, en una palabra. Proceso. ¿Cómo? Un proceso, bacán, sí. Voy a borrar el temario y a anotar, ¿no es cierto? Ya, es buena la idea de proceso, sí. Profe, tengo una frase, ¿sí? Sí, dame un segundo. Ya. Por allá nos dice, ¿quién dijo proceso? ¿Su nombre cuál es? Carla. Carla nos dice la modernidad es un proceso. ¿Sí? ¿Camila algo iba a decir? De época vieja a época... Bacán. Época. Y ahí aquí nos dice la Camila, dice cambio. Universalización, ¿no? Viejo nuevo. Pues, ¿Universalización en qué sentido? el que dejamos de ser tanto el centro y buscamos como más proyección.
Claro, ahí justo coincide con esto de la revolución copernicana y que pone el sol al centro, pero no lo sé, en realidad universalidad no la vamos a calificar eso. Usted. Transformación, es así. Bien, por allá, Diego. Racionalización, muy bien, Diego. Muy bien ahí. Ese hizo incluso conmigo, nótese. ¿Qué tal caos? ¿Qué tal caos? Caos de pensamiento, por pensar en el cambio. Un choque de pensamiento que provoca el... Sí, un cambio, digamos. ¿Qué es lo que decía? ¿Quién dijo cambio? Camila. No. Sí, yo cambio de... Cambio de lo viejo a lo nuevo, claro. Yo no Pero no, estoy el caos no, más bien la modernidad es luz, diría, más que caos. No Que sé, esto no sé si tiende al orden. pero lo que leí en un libro entra como ese capitalismo, pero no sé si... Bien, vamos a ponerlo también. Capitalismo va asociado a la modernidad, no es lo mismo, pero va asociado. Carla. Revolución. ¿Carla? ¿Dije mal? Sí, está bien. Está bien. Revolución, aquí teníamos transformación también. Desencantamiento, hermoso, claro que sí. Este está asociado a la relacionalización también. ¿Sería la expansión territorial? ¿Considera el ejemplo del descubrimiento de América? Claro que sí. Claro que sí. Sí, todo eso es parte de la modernidad. Dale nomás. Por supuesto que sí. Claro. ¿Dónde lo ponemos el romanticismo? Aquí, racionalización. No, a ver. Lo vamos a poner aparte. Romanticismo. Ya, el romanticismo, sí. Diga. Cambio social. Claro. Eso lo ponemos aquí, ¿no? Transformación, revolución, hay cambio social, sí. ¿Algo más? Integración. ¿Integración? ¿En qué sentido? Pues, yo creo que fue la parte que decía que se intentaban implementar distintos elementos para varias materias. A ver, otro. Se buscaba como algo, una especie de perfección, algo parecido. Es que mira, veámoslo con este cuadro. En realidad, la modernidad, mire, ¿cómo decir? Así un esquema, chicos, miren. El asunto de la modernidad, lo que sucede es que hay 1000 años de Edad Media, ¿cierto? Hay 1000 años de Edad Media desde que cae el Imperio Romano, el Imperio Romano grande, digamos, entero, digamos, pero el Imperio Romano se ha dividido en dos, en Oriente y Occidente, y cuando cae a manos de los bárbaros germánicos del otro lado del Rin, vienen y invaden Roma y cae el Imperio Romano de Occidente, entramos en una edad oscura, ¿cierto? De 1000 años, desde el 500 después de Cristo al 1500 después de Cristo, de 1000 años de oscuridad, ¿cierto? Donde no hay nada de esto, donde no hay sentido del tiempo, donde la hegemonía de Dios
es absoluta, es un orden teocrático, digamos, hay reyes, hay qué sé yo, y baja desde el poder divino, baja desde Dios al Papa y al Rey. Y así se ordena el mundo y hay 1000 años en que en realidad no pasa nada. Y decíamos, en el curso, en la sección mía, decíamos que durante la Edad Media, la pintura, el arte, digamos, de la pintura, funciona en 2D, ¿cierto? No hay profundidad en la pintura medieval. A ver si es que encuentro algo que nos ayude para explicar esta idea. Vamos a volver muy atrás. Bueno, van a tener que creerme sin la imagen. En realidad, el problema en la Edad Media, o una manera de representarnos el problema de la medieval, es que en realidad la pintura es en 2D. ¿Me entienden? En el plano cartesiano tenemos X e Y. Y la cuestión es plana. ¿Me entienden? No hay profundidad. Lo que sucede aquí, más o menos, en torno al 1500, es que va a haber un retorno. Aquí tenemos 1000 años de oscuridad medieval teocrática y sucede que de repente empieza en Italia especialmente a recuperarse los saberes que habían quedado conservados en el Imperio Romano de Oriente, que ustedes saben es la ciudad de Constantinopla, que queda rodeada por los bárbaros turcos otomanos por un lado, por los hunos rusos de las estepas por el otro, y por los germánicos por el otro lado. Entonces Constantinopla, que es la capital del Imperio Romano de Oriente, resiste la Edad Media y conserva los saberes clásicos, pero encerrados. 1000 años después se recuperan esos saberes clásicos desde Constantinopla, digamos, desde la capital del Imperio Romano de Oriente, y esos saberes vuelven a Occidente y se recuperan en la cultura occidental, especialmente en Italia, y entonces aparecen sujetos como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, como Rafael, que empiezan a recuperar los saberes antiguos, y a eso le llamamos renacimiento. Claro, a esto lo podemos concebir como, incluso se dice, ¿cierto? Se dice del siglo XVII especialmente, se dice el siglo de las luces, ¿cierto? Porque efectivamente aquí tenemos un periodo oscuro, digamos, de teocentrismo, y efectivamente el siglo XVII va a ser el siglo de las luces, el siglo de la razón, como muy bien dijo el Diego atrás, el siglo en que los seres humanos vamos a confiar en nuestra razón para resolver los problemas que nos presenta nuestro medio. Eso es la modernidad, el triunfo de la razón, diría. El triunfo de la razón, y además esta idea de la perspectiva, chicos. Cuando al plano cartesiano le agregamos una tercera línea, tenemos Z, tenemos 3D, ¿cierto? Entonces tenemos profundidad, y en esa profundidad podemos tener también temporalidad. Estos 1000 años no pasó nada, eran todos iguales, un día tras de otro, todos iguales, un día y otro día y otro día, siempre igual, no había percepción del tiempo, no había historicidad, plano, 2D, ¿me entiendes? Un día igual al otro, Dios así lo quiso, así son los días, yo me levanto y hago lo que tengo que hacer, ordeno yo mi vaca, hago mi queso, qué sé yo, el rey está en su palacio, los consortes están no sé dónde, en fin, está todo sumamente estratificado, sumamente ordenado, Dios así lo quiso, es la ley divina, ¿me entienden? 1000 años tuvimos en eso, y de repente, cataplum, Da Vinci, cataplum, Miguel Ángel, y empiezan a recuperar los saberes antiguos, y entonces abren perspectiva, ¿me entienden? Dicen, hay historia,
hubo una civilización que produjo grandes saberes, en el fondo los griegos, los romanos, en fin, y recuperan, qué sé yo, el derecho romano, y bueno, las artes, por supuesto que todas. Entonces yo el semestre pasado les ponía este dibujito que me pareció sumamente elocuente del problema que en ese minuto yo estaba tratando de hacerles aparecer el semestre pasado, que era la modernidad, y que en realidad en el 1570 este sujeto, que es San Juan de la Cruz, pinta este dibujito, me imagino que por eso se hace santo además. Entonces, en todo este movimiento de las artes, que estaban cuestionando la idea de Dios, la idea con la idea de la razón, lo que pasa es que él trata de pintar en perspectiva también la idea de Jesucristo. ¿Me entienden? Hasta antes estaba pintado siempre, le puedo buscar después, siempre estaba el arte medieval, busquémoslo en Google. Así que, dos décadas, ¿se dan cuenta? Bueno, da lo mismo. En realidad cualquiera puede servir. Ustedes busquen arte medieval, pintura, y van a ver que los cuadros son todos en 2D. No hay profundidad. Y en realidad hay otros criterios, como que las figuras más importantes están al centro, se dibujan más grandes, hay una alteración importante de la proporción. Generalmente la figura central es más grande que el resto de las figuras, como una manera de darle importancia, etc. Cosa que deja de ocurrir en el arte renacentista, que, como les digo, aparece la figura de la perspectiva. Y entonces eso agrega una tercera línea al plano cartesiano, agrega profundidad, y en esa profundidad agrega la posibilidad del movimiento y del tiempo. Entonces la modernidad es una época que se caracteriza por la percepción y la conciencia de la historicidad, del tiempo, cambia. A diferencia de los 1000 años anteriores, que, como les digo, eran todos los días santos, todos los santos días iguales. Y entonces, en este movimiento, finalmente, la expresión sublime, digamos, la máxima expresión, es este cuadro, ¿me entienden? En que Dalí, que era un pesado de mierda, para decirlo en buen chileno, era un tipo descollante, brillante, temperamental, bipolar, las tenía, en fin, pero talentoso como él solo, no hay otro. Entonces el hombre pesca este cuadrito y dice San Juan de la Cruz. Ahí tienen perspectiva. Esto sí cambia la cosa, ¿me entienden? Y aquí Dios ha muerto, es la frase de Nietzsche. Y aquí lo que sucede es que, no se ve bien el cuadro, pero mírenlo por favor después en su dispositivo, y lo que hay es una revolución drástica de la perspectiva, ¿me entienden? Dios ha muerto, el hombre está mirando desde arriba al Dios que ha muerto, y en realidad hay doble perspectiva en este cuadro. Se mira desde la misma, si yo me paro aquí, desde la misma posición, lo veo al Cristo de arriba, muerto, crucificado, y veo a ras de suelo la tierra, el mundo de los hombres. Entonces está el pescador de hombres, hay un hombre ahí, hay una barca, y como que toda la metáfora religiosa un poco diálogo. Entonces, de alguna manera, lo que el semestre pasado, para la pregunta sobre qué es la modernidad, yo trataba de presentárselo porque en muchas cosas, obviamente, y aquí van a estudiarlo también en Coiré, obvio que está todo el rato. Claro, básicamente lo que decíamos en el fondo, o sea, la percepción del tiempo y todo eso asociado a estas ideas. Evidentemente que el tiempo, ¿qué es el tiempo? El tiempo es una medida del cambio, ¿cierto? Cuando algo ya no es como era, eso nos hace darnos cuenta de que ha transcurrido, digamos, porque los cambios se producen en el tiempo, ¿no? Entonces hay un asunto de historicidad. Aquí ya decíamos, claro, la Camila decía, hay un cambio evidentemente de una época vieja
a una época nueva. Quizás lo más importante de todo, o no quizás entre las 2 o 3 cosas más importantes de todas, está esta. Es la idea de la racionalización, ¿cierto? Y que lo vamos a ver insistentemente en Coiré, en Bachelard, en Kuhn. El asunto es que antes, en la Edad Media, los saberes, la realidad, los valores, todo lo que ordenaba nuestra vida, digamos, nuestra sociedad, nuestra cultura, bajaba de Dios. En la Edad Media, en el Renacimiento y la modernidad se subvierte esto y entonces no está Dios puesto al centro. Más. Y tenemos a Da Vinci poniendo al ser humano en el centro del asunto. Ya no está Dios más como centro del universo, digamos, y sino que es el hombre y la mujer, la persona humana, la que ocupa el centro de la reflexión y de los problemas de la ciencia, de la política, de la cultura, del arte, etc. Y eso lo llamamos efectivamente racionalización. Porque ya deja de haber misticismo, ¿no? Dejamos de creer que las cosas son dadas por Dios y entonces empezamos a buscar las razones científicas, ¿no? Empezamos a querer descubrir las leyes de la naturaleza y dejamos de suponer que Dios nos dio eso, sino que en realidad hay procesos naturales, físicos, químicos, biológicos, etcétera, que van a ir a constituir la realidad que habitamos. Entonces, racionalización. Y esto va a dar paso, evidentemente, a 2 grandes, o a una gran corriente, digamos, que es el idealismo. Claro, en realidad el idealismo es platónico, es más antiguo, pero en este ejercicio de vuelta a lo clásico, es evidentemente que a esos clásicos, a los volvemos, a Platón, a Aristóteles y a todos sus compañeros, digamos. Entonces el idealismo se asocia, claro, a la racionalización y al racionalismo, en el fondo, con la figura de Descartes, con la figura de Kant, al principio de este periodo, donde el argumento y el asunto es que la razón va a ser la herramienta, ya no Dios, la herramienta, como les decía, para conocer la naturaleza y descifrar el código, digamos. Y entonces empieza a haber una fe en la razón y ya no más una fe en la deidad. Ese es el gran cambio de la modernidad. A eso le llamamos modernidad, a secas, y más o menos lo fijamos como en el 1600, como en el inicio, Carla, en el 1600. Y después en el 1850, aquí lo que hay es el otro gran hito de la modernidad. Incluso los historiadores decimos erróneamente que en el marco teórico de los historiadores tenemos la idea de que la modernidad empieza con Marx, como que es el capital y es el capitalismo, digamos, como a partir de la revolución industrial inglesa y los motores y todo eso que comienza a pasar en torno al 1800 y algo, 1850 es el año en que Marx publica El Capital. Y que es el otro gran hito, digamos, de este desarrollo que va desde el Renacimiento a la modernidad, y a esto le llamamos, más que modernidad, en realidad en filosofía, le llamamos modernización, ¿cierto? Dígame. Entonces igual se puede definir como algo inestable. ¿Cómo? Igual se puede definir como algo inestable. Sí, por supuesto que sí, como algo inestable, como algo que permanentemente está en proceso de cambio. Efectivamente ya no hay
como en esos 1000 años de Edad Media, verdades sacras, ¿me entiendes? Como que aquí, y vamos a verlo con Kuhn, hay constante cambio, ¿cierto? Entonces, y lo vamos a ver con Kuhn, no sé si los que alcanzaron a leer un poco, en realidad la idea de revolución científica tiene que ver con que en determinado periodo hay un paradigma, ¿cierto? Una teoría que resuelve todos los problemas de un campo, ¿cierto? Pero de repente aparece una anomalía, les decía yo, y entonces el paradigma no responde a ese nuevo problema, y entonces empiezan a haber distintos paradigmas o otras teorías de competencia, hasta que alguna se sobrepone a todas las otras. ¿Por qué se sobrepone? Porque da respuesta a todas las preguntas que hacía y daba respuesta al paradigma anterior, pero además también le da respuesta a la anomalía, ¿cierto? Entonces, y bueno, lo dice Kuhn textual, en realidad eso no deja nunca de ocurrir, ¿me entiendes? Como que no es que aquí llegó la física cuántica y ahora sí que se acabó. No, porque después vino Einstein y dijo EMC al cuadrado. Yo no tengo idea de qué significa eso, digamos, pero entiendo el proceso, ¿me entienden? Como que va cambiando en el fondo. Como EMC al cuadrado, eso es una fórmula de verdad. E igual MC al cuadrado. La energía es igual a la materia por no sé qué al cuadrado. Ya, eso es como el trazo grueso de la modernidad. No sé si eso le ayuda a recuperar el punto donde estábamos. ¿Sí? Ya, y lo entienden, ¿cierto? Este monito lo hemos conversado con los que estuvimos el semestre pasado, pero en realidad lo que hace ahí Da Vinci es preguntarse por un problema desde muy antiguo, presocrático, que es el problema de la cuadratura del círculo. Y que no tiene una aporía. Una aporía es un problema sin solución. Entonces, desde antiguo, todos los pensadores, filósofos, matemáticos, qué sé yo, trataron de buscar una fórmula para encontrar cuál era la manera de calcular, digamos, el área de un cuadrado y la equivalencia al círculo. Y en realidad eso no existe. No hay. En toda la matemática, en toda la geometría, no es posible, por la fórmula del pi, ¿cuánto es? 3,1416, no sé cuánto. Por esa fórmula no existe, no existe un cuadrado, no importa el tamaño que sea, que tenga la misma superficie que un círculo. No hay. Un círculo es un círculo, un cuadrado es un cuadrado. ¿Me entiendes? No existe la posibilidad de transformar en un cuadrado en círculo. Ese es el problema matemático. Sí. También se puede ver de otra manera que pasa con el círculo, porque el círculo no tiene como un área perfecta o una manera de la fórmula de sacar el área perfecta. De hecho, me acuerdo que en matemática decía la fuente del profe, el círculo no es perfecto, no existe un círculo perfecto. Y yo me decía, pero ¿cómo? Ahí está dibujado perfecto. Y yo le decía, no, puede ser perfecto, porque si fuera perfecto no salíamos pi, como de resto, sería una medida exacta. Supera, por supuesto, ampliamente la discusión geométrica, digamos, matemática, como que búsquense un matemático y les explique. Pero lo que yo entiendo es el problema filosófico de fondo, en el fondo, ¿cierto? Y que claro, el asunto es que el cuadrado y el círculo no tienen posibilidad de identidad, y eso lo que instala es la diferencia, ¿me entienden? Drástica. Y entonces, ¿qué es lo que pone Da Vinci aquí? Dice, bueno, la manera de juntar un círculo y un cuadrado está en el hombre, en el fondo en la mujer, y tiene que ver con la interpretación. O sea que finalmente es el hombre, la mujer, el que interpreta su realidad finalmente, y eso es lo que la constituye, y en fin, como... Esa es la reflexión del santo famoso hombre de Vitruvio. Pueden buscar, hay unos pequeños tutoriales bien bonitos en YouTube, donde se explica con más detalle. Ya, voy a avanzar un poco porque voy a otra vez ocupar toda la clase en lo mismo. Ya, y bueno, lo otro importante es este cuadrito. ¿Por qué es importante este cuadrito? Bueno, por esto, uno de los grandes artistas y pintores del Renacimiento, ¿cierto? Y lo que hace en este cuadro es manifestar la relación especular
que tienen los intelectuales, los artistas, los creadores de esta época del Renacimiento, estamos en el 1510 en este cuadro, la relación especular que tienen ellos con los antiguos, ¿me entienden? Entonces está pintada la escuela de Atenas, ¿cierto? Donde están todos los grandes filósofos, empezando por el padre y el hijo, Platón y Aristóteles, donde está Platón, hablábamos la semana pasada, con la idea del idealismo, ¿cierto? Donde tenía el idealismo por allá, y Aristóteles con la idea del naturalismo, ¿cierto? La observación concreta, la ciencia como posibilidad de captar la realidad con los sentidos, y Platón lo contrario, la imposibilidad de que los sentidos sean el medio para captar la realidad, y es más bien el mundo de la idea el que nos va a permitir aprender los fenómenos naturales incluso. Eso se entiende muy bien, ¿cierto? Sí. Y la gracia, además en el cuadro, es que muchos, esto también me supera obviamente, pero muchos de estos sujetos que están pintados aquí, por eso tenía otra lámina donde estaba, pero ya no la tengo aquí, ya no la tengo más acá, pero el asunto es que muchos de estos están pintados en la doble, ¿me entienden? Entonces está pintado, qué sé yo, no sé, pero está pintado Platón como Leonardo, ¿me entienden? Entonces Platón es Leonardo da Vinci y hay una relación especular, ¿me entienden? No sé, cualquiera de estos que es Pitágoras está pintado como Miguel Ángel, ¿me entienden? Entonces lo que manifiesta este cuadro, además de la idea de la escuela de Atenas y de las dos grandes tendencias del pensamiento desde los orígenes, digamos, que dijimos, idealismo y racionalismo, o empirismo más bien, idealismo y empirismo, y entonces este cuadro hace el ejercicio especular. Dice, Da Vinci, o sea, Platón es Da Vinci, Aristóteles es Miguel Ángel, qué sé yo, este que es, ¿cuál era este? Es que es como indiferente, en fin, aparece como, no sé, no es tanto, pero, en fin. ¿Me explico? Eso lo pueden buscar también, está en una de las láminas, no está en este PPT, pero les había puesto una lámina donde estaban... ¿Cómo? ¿Quién dijo algo? No, nada. Fue adentro de mi cabeza. Ya. Volvimos a la modernidad. Estamos en el origen de nuevo. ¿Lo tenemos firme esto? ¿Ya casi que les aburre por redundante? ¿O lo explico una vez más todavía? ¿Lo explico otra vez? Diga. Porque usted en la clase pasada usted dijo que había un cambio de mentalidad, ¿no es cierto? Y eso se veía como a la sociedad en el nuevo pensamiento. Sí. ¿La modernidad sería ese cambio o sería el periodo donde vive? El periodo, claro, decimos, es que va junto en el fondo, ¿cierto? Porque, claro, lo fechamos aquí, más o menos empieza, digamos, pero claro, lo fijamos en ese tiempo, pero efectivamente lo importante de ese tiempo no es el número, ¿cierto? Sino que es lo que está pasando, y lo que está pasando lo resumimos con este cuadro de manera impecable, ¿me entiendes? Hay una recuperación, digamos, de los saberes antiguos, y hay una relación especular de los grandes intelectuales, artistas, qué sé yo, de los sujetos, digamos, que están embarcados en movilizar estos cambios con los antiguos, ¿me entiendes? Entonces, por eso les digo, Platón es Da Vinci, Aristóteles es Miguel Ángel, ¿me entienden? Como en esa, no estoy seguro de que sea ese el cuadro, digamos. A ver si lo encuentro. Espérenme un momento, yo lo tenía aquí tal vez. Oiga, profe, Dígame. ¿sabe que yo intenté descargar el PPT? Pero me sale como que está dañado, como que no se ve. Bueno, lo puedo cargar de nuevo, revisar, pero estaban todos. A veces puede ser que tienen algún problema en el nombre del archivo, a veces me ha pasado, pero lo puedo revisar y lo vuelvo a cargar. Bueno, no lo encuentro, chicos, pero está ahí y está esta cuestión especular de que los antiguos, o sea, los nuevos, digamos, los renacentistas tienen esta relación especular con los antiguos, digamos. Ya, volví muy atrás, muy atrás.
Pero me importa que estemos firmes ahí, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Estamos claritos? Pregunta. No, avancemos un poco. Estábamos aquí en esto del espíritu, de la ciencia. Y esta es la otra bonita y importante, ¿cierto? Esta también la vimos la semana pasada. A ver si alguien me la explica. ¿Lograron captar cuál era la idea de este cuadro? Que también es del mismo periodo, digamos, incluso antes. Y claro, está de nuevo la idea de el idealismo y el empirismo. Está la tensión eterna de nuestra cultura occidental. Y si ustedes lo piensan, ni siquiera es nuestra pura cultura occidental de raíz filosófica grecorromana, digamos, sino que si uno va un poquito más allá, por ejemplo, a Oriente, tenemos también la idea del yin y el yang. Si vamos allá un poquito más al sur, digamos al oriente, y vamos al sudeste asiático, qué sé yo, y tenemos todas las religiones budistas y aquello, también siempre está la idea de lo claro y lo oscuro, lo frío y lo caliente, el día y la noche, el yin y el yang, la tensión, porque eso también hace parte de la modernidad, en el fondo. Se inscribe la idea de diferencia, ¿me entienden? Como que instalamos psíquicamente la idea de diferencia, y eso va a ser a la larga el motor, digamos, la dialéctica del espíritu. En el fondo se mueve por diferencias. ¿Eso se llama paralelismo? ¿Cómo? ¿Se llama paralelismo? ¿En qué sentido? Lo de... Aristóteles, idealismo y empirismo. Es más una dualidad, claro, no sé si, porque finalmente lo que trata de hacer la modernidad es la síntesis, ¿me entienden? Esa es la figura de Kant, que es el gran pensador de la modernidad. Ese sí que es la estrella más luminosa del firmamento, Kant, y lo que hace Kant es una síntesis entre el pensamiento platónico, idealista, y el paso práctico, dijéramos, materialista, empirista de Aristóteles. Y a eso le llama ciencia moderna, que le incluye marco teórico y paso metodológico, ¿me entienden? Como que tiene las dos cosas. No es solo la idea de Platón que está en la caverna y viendo ahí las representaciones, en fin, ni es solo la idea aristotélica de ir a observar con los sentidos la realidad, sino que es ir a observar con los sentidos la realidad, pero con un marco teórico y con unas nociones que nos van a guiar en esa búsqueda. Esa sí que es la estrella más luminosa del firmamento. Y el otro que va de cerquita, digamos, del otro lado de la frontera, es Descartes un poco antes, ¿no? Descartes está en torno al 1650, si no me equivoco, y Kant ya abre el siglo de las luces, ¿no? Está a principios de finales de 1700, principios de 1800. ¿Y qué hay en el cuadro? En el cuadro hay la fusión del espíritu y la materia. Entonces está la bella, digamos, verdad desnuda, que viene siendo impulsada, digamos, por el viento en representación de la idea. Están las florcitas, digamos, que ponen vitalidad, y por el otro lado está esta ninfa que va a envolver a la verdad desnuda en un manto donde las flores están bordadas y ya no están en el soplo, digamos, como que entonces está la verdad siendo impulsada por la idea y recibida, por así decir, por la materia, digamos, la naturaleza. Y entonces con ese cuadro Botticelli, y hasta el día de hoy lo miramos, porque tiene 500 años y está ahí clavado, digamos. Diga. Eso no viene siendo la subjetividad, como el man. ¿No está bien que la cosa que estaba como la verdad, que era objetivo, y después venía nuestra realidad, que era lo subjetivo? Sí. Entonces, ¿eso no viene siendo subjetividad? No, en realidad esto estaría como más allá del bien y el mal un poco. En realidad trata de conceptualizar un problema epistemológico
más allá de la posición del sujeto, ¿me entiendes? Como que en realidad trata de concebir el problema de la relación entre materia y espíritu, pero no está queriendo anclarse en la percepción subjetiva de cómo eso acontece, sino que está tratando de tocar la verdad desnuda, dígame. ¿Cómo? Bueno, si vuelve lo traemos. Ya, ¿hasta ahí también lo agarramos esto? Ahí lo recuperé. Sí, eso sí. Eso sí, claro, lo divino con lo racional, eso sí. En el sentido de que aquí, claro, hay como un Dios, digamos, en la idea, y de alguna manera lo que trata de juntar efectivamente y representa la figura del lado, así, del lado izquierdo, representa efectivamente como la realidad en un sentido, no lo que decía la Ana, que yo decía la semana pasada, la realidad como espacio intersubjetivo, sino que trata un poco de representar lo real, ¿cierto? Como la cosa misma, ¿entiendes? Claro, como la objetividad, en el fondo, pero es que el problema de la objetividad es que supone un punto de vista que sería objetivo. Esto no, esto trata de representar lo real, ¿me entiendes? Más allá del punto de vista. En el fondo. Hay materia, hay espíritu, y aquí el esfuerzo del Renacimiento es juntarlas, ¿cierto? Como que lo que antes había estado separado, aquí intenta haber una fusión, y pasa todo esto, con ese esfuerzo, ¿me entienden? Como que aparece la historicidad, aparece la profundidad, aparece sobre todo la historicidad, esto se empieza a mover, ¿me entienden? Como cambia, de un día a otro ya no es lo mismo. Ya, eso en cuanto a la base más fundamental que tenemos que tener súper clara desde dónde estamos parados, digamos, para poder pensar lo que estamos pensando. Porque sobre esto va a venir esto, ¿se dan cuenta? Sobre estas ideas, finalmente, en la modernidad se va a instalar la idea de ciencia como forma privilegiada de acceso al conocimiento. Va a pasar lo que decía Matías. Diego. Matías el otro. Sí, casi. Diego y Matías me conversaban la semana pasada y me acordé. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Perdón. Lo que decía... Perdón, ¿Matías Ignacio? Diego. Es que tengo muchos alumnos, chicos, y me cuesta a veces aprendérmelos todos. ¿Qué es lo que estaba diciendo que decía Ignacio? Lo del desencantamiento. Claro, que va asociado a la idea de racionalidad. Porque finalmente, hasta antes del triunfo de la razón, del siglo de las luces, efectivamente vivíamos en un mundo en que estaba lleno de espíritus. Entonces las cosas estaban animadas, ¿cierto? Cuando había un rayo, era, qué sé yo, la ira de Dios, que en la Grecia antigua era Thor, era Zeus. En el norte escandinavo habrá sido Thor. Avanti. Y entonces el mundo está animado. En el mundo de la modernidad, en el mundo de la ciencia, el mundo deja de estar animado. Entonces empezamos a confiar en las ciencias naturales y desvitalizamos a la naturaleza. Los únicos que tenemos vitalidad son los seres humanos, los animales, pero en realidad los otros fenómenos de la naturaleza dejan de tener conciencia, ¿cierto? Conciencia, voluntad, dejan de estar animados. Diego. Sí. Para allá voy, ¿lo leíste? Hablaba también de eso, pero que también hablaba sobre un cambio de paradigma filosófico, que era como que el universo estaba con su espiritualidad, por decirlo de alguna manera, con su apariencia abstracta, con esto del espíritu, de todo dramático, pero el paradigma está en que el ser humano, la persona, se sentía parte de ese universo, de esa espiritualidad. Entonces, como que la revolución científica, como que ahí está el ser humano, ese mundo de nuestra responsabilidad. Total. Eso mismo. En realidad, el imperio de la razón nos vuelve superiores al resto de la creación y nos enajena. Efectivamente, nos pone a construir un mundo simbólico en que nosotros controlamos la naturaleza. Imagínense lo que empieza a pasar aquí con la modernización. Empezamos a tener máquinas, ponemos trenes, en fin, podemos comerciar de manera súper fluida.
en fin, máquinas, motores, en el fondo. Y eso logra hacer que efectivamente el ser humano se escinda cada vez más de la naturaleza y empieza a utilizar esta racionalidad, digamos, como manera de controlarla, y entonces el espíritu se separa, en el fondo, y dejamos de estar en contacto con un mundo encantado. En Platón hay un mundo encantado. Platón dialoga con Zeus, con Afrodita, con Mnemosine, en fin, estaba pensando los problemas de la idea, digamos, de la razón y del ser humano, pero está dialogando todo el rato con los dioses, ¿me entienden? Aristóteles ya no. Aristóteles se van los dioses y vamos al empirismo drástico, y ahí empieza esto que dices tú, y que va a alcanzar su máxima expresión efectivamente en el racionalismo del Renacimiento y la modernidad, en el fondo. Y efectivamente ese es un libro, yo estudié con ese, en realidad, no, acá estudiamos otro que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire, de ¿cómo se llama? Berman, pero el nombre es Morris Berman. No me acuerdo, pero es Berman. Este otro también se llama Berman, este se llama El reencantamiento del mundo, se lo recomiendo mucho. El reencantamiento del mundo, y también es de apellido Berman. Este creo que se llama Morris Berman, y el que leímos el semestre pasado se llama Marshall Berman. Este es Morris Berman, se lo recomiendo mucho. Yo, es parecido, digamos, es el mismo asunto. Yo estudié con ese, y solo el semestre pasado descubrí Todos los sólidos se desvanecen en el aire, y lo encontré, pero o sea, debe ser lo mejor que he leído en los últimos años. Pero este anda re bien igual y puede complementar eso. Y claro, el asunto es que desvitalizamos. Entonces nos volvemos racionalistas y ya dejamos de creer en el espíritu de las cosas, y entonces lo cientificizamos. Física, química, matemática, biología, espíritu, ni nada. Ya, ¿pausa? Sí. Ya, pausa.